Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa Biblioteca Valdemar. El invernadero encantado. 10 joyas de Valdemar. ¿Qué podemos decir de esta mítica editorial? Hay editoriales que editan libros y ya está. Luego están las que crean mundos y nos transportan con su estética y sus publicaciones al reino de los libros cuidados y editados con un hacer casi artesano. Valdemar no es solo una editorial, es una atmósfera, una estética, una forma de entrar en lo literario por la puerta de lo oscuro, lo simbólico y maldito. ¿A que ya os he enganchado? Pues sí, desde luego que sí. Es que yo creo que este programa de Valdemar va a atraer mucho a la gente. Pero para empezar a desgranar el tema, tenemos una invitada en espera. No la vamos a dar paso todavía. Vamos a contar un poquito, porque sé que todos tenéis curiosidad, cómo empieza esto y de dónde surge esta editorial tan emblemática. Vamos a ver cómo empezó todo, ¿no? ¿Quién es esta editorial tan famosa y cuándo fue fundada? Pues se funda en 1989 en Madrid por Rafael Díaz Santander, que era y es el responsable editorial y alma mater de la casa, y Juan Luis González. Valdemar surgió como una editorial independiente, centrada en recuperar y reeditar lo mejor de la literatura gótica, fantástica, de terror y del oculto. No lo hizo con prisa, sino con paciencia y una obsesión casi bibliófila por la edición cuidada, que eso la caracteriza mucho, ¿verdad? La traducción de calidad, que tanto nos importa a los lectores, y el diseño editorial como arte. Desde sus inicios, Valdemar se propuso cubrir un vacío en el mercado editorial español. El típico vacío de siempre que había sobre los clásicos de terror y sobre lo fantástico, presentados, eso sí, de forma rigurosa y bella, con una edición crítica, con prólogos documentados y una fidelidad al espíritu original de los textos, que es importante, que rozaba y roza lo académico, pero sin perder lo estético, que eso no hay que olvidarlo, ¿verdad, Lourdes? No. Y bueno, tiene colecciones muy reconocidas, como la mítica colección gótica, el Club Diógenes o la más reciente, Valdemar es Pop. Uh-huh. Han cambiado la forma en que leemos autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Guy de Maupassant, William Hawke Hodgson, Arthur Machen o J. Sheridan Le Fanu. Pero no hablamos de simples reediciones, son verdaderas resurrecciones literarias. Sus libros tienen pues esas cubiertas en tapadura o rústica, con solapas también, papel de muy alta calidad, ilustraciones hermosas e inquietantes a veces, y prólogos firmados por expertos, críticos o incluso escritores contemporáneos. Basta con ver una portada para saber que es un Valdemar. Ya es como una marca de culto entre los lectores del terror y lo gótico. Pero bueno, claro, todo esto que os contamos realmente es así como parece. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, pues para ello, hoy en este programa vamos a comprobarlo desde dentro, nos vamos a meter dentro de Valdemar, vamos a conocer la biblioteca personal de alguien que se ha enganchado muchísimo y de qué manera a esta editorial, y no en un sitio cualquiera, sino en un espacio que parece salido de un cuento de Edward Gorey o de una novela de Mary Shelley, ¿eh? Una especie de invernadero encantado donde las plantas trepan por los anaqueles y las sombras parecen salidas de un grabado victoriano. Aquí se guardan auténticas joyas de Valdemar en este invernadero encantado, y vamos a descubrir 10 de ellas. Sí, una pequeña biblioteca en forma de invernadero con plantas, un poquito de sombra y misterio. Es una estantería dedicada por completo a esta editorial de culto, acompañándonos entonces a este mundo mágico de nuestra amiga Maya, invitada ya por segunda vez a nuestro canal. Hoy conoceremos los 10 libros de Valdemar que nuestra invitada ha elegido, pero antes vamos a darle la bienvenida al programa. Hola Maya. Hola, bienvenida al canal. saludé un poquito antes. Sí. Bienvenida al canal de los cazadores de libros.
¿Por qué Valdemar? Queríamos preguntar, ¿qué tiene esta editorial que te ha llevado a dedicarle toda una estantería y tu gusto por coleccionar? Mm. Bueno, yo creo que Valdemar, uno corre el riesgo de que se vuelva un vicio, ¿eh? Sí, uno lo tiene que tomar en cuenta desde que uno compra su primer ejemplar. Yo me acerqué y conocí la editorial porque me interesaban ciertas temáticas del género gótico. Investigando sobre las mejores editoriales, el tema de las mejores traducciones, siempre es inevitable que salga a reducir el nombre de Valdemar Gótica. Me hice mi primer ejemplar, me encantó la calidad, me encantó la presentación y creo que en general Valdemar es de esas editoriales que puede que lo que leas te guste un poquito más o te guste un poquito menos, pero no se puede dudar que uno está teniendo un producto de calidad. Es decir, algo que está bien escrito, una edición cuidada, que al final si a uno no le gusta es por una cuestión personal, pero no que porque lo que a uno le están dando, no tenga esa calidad o algo que lo haga meritorio de interés y también, pues, de admiración del parte del público. Y como siempre digo, si alguien alguna vez quiere hacerme un regalo, es que de verdad cualquier Valdemar Gótica o cualquier Alba, es que de verdad son editoriales que no pueden fallar. Son en realidad muy buenas en su catálogo, en la calidad que ofrecen. Y bueno, una de las principales razones, hay otras también, pero creo que las iremos viendo en el transcurso del programa, pues por las que me he decantado por Valdemar Gótica. Vamos a pasar ya a tu biblioteca. Nos adentramos ahora en este invernadero encantado, entre hojas, sombras y lomos negros con letras doradas. Aquí nuestra invitada ha reunido una colección absolutamente alucinante de libros de la editorial Valdemar Gótica. 10 joyas que nos hablan de pesadillas, horrores antiguos y pasiones inconfesables. Vamos a conocerlas una a una y a descubrir qué las hace tan especiales. El primero que traemos hoy es, como no puede ser de otra forma, de Clive Barker. Es Libros de Sangre. Clive Barker irrumpió en los años 80 como un auténtico vendaval. Stephen King dijo de él: he visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker. Fijaros lo que dijo, ¿eh? Y esta recopilación de relatos tan física como filosófica es una buena prueba de ello. Y aquí, bueno, sí que me gustaría romper ya este hilo de preguntas con la primera pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que abriste uno de estos cuentos? ¿Recuerdas alguno que te haya impactado especialmente, y también te diría, o perturbado? Sí, mira, definitivamente lo son. Yo supe de Clive Barker, porque desde que soy pequeña siempre me ha traído mucho el horror, el misterio, el terror, las películas de miedo. Y bueno, cuando yo era pequeña estaba en su auge Hellraiser, que creo que es Sí, una sí. película que sonará mucho a mucha gente. No recuerdo muy bien muchos detalles sobre la película, pero sí recuerdo que me impactó y recuerdo que me dio mucho miedo. Y cuando supe que Clive Barker era quien estaba detrás de esta obra, pensé, definitivamente es un autor que quiero leer. También sabía que Clive Barker es muy famoso y tiene una reputación por su horror corporal, por ser extremadamente gráfico, incluso por ser gore. Entonces, cuando tuve mi primer acercamiento a este libro, sobre todo el primero de los libros de sangre, iba con un poco de temor porque no estaba muy segura si era un libro para mí, porque lo gore no me gusta tanto, ¿eh? O sea, con lo gore sí tengo Mm. cierto límite y no sabía si quizá iba a ser demasiado para mí y algo que llegara a desagradarme. Entonces, sí que lo que sentí era un poco como desconfianza, ¿no? De hecho, no compré los 2 tomos de una vez, sino que compré un primer tomo, vamos a ver cómo va, qué me parece, y ya después pienso si voy por el segundo tomo o no. Y bueno, iba con esta idea, sin embargo, cuando empiezo a leerlo, ¿qué puedo decir? Me encanta Clive Barker. Sí. Sí es verdad que es gráfico, es decir, no voy a mentir a nadie, es gráfico y presenta escenas, muy duras, pero tampoco diría que es desagradable o que es terriblemente gore. Si una persona es muy susceptible, quizá no debería de leerlo, pero tampoco me parece que sea demasiado, como que en ocasiones se le ha hecho esta fama. Algo que a mí me encanta de Clive Barker, y creo que es su sello personal, y algo que al menos yo he podido notar en este primer tomo de los libros de sangre. Los libros de sangre son 6,
Valdemar los agrupa en 2 tomos, los primeros 3 en el tomo 1, los otros en el segundo, es que Clive Barker presenta lo grotesco con estética. Y eso es algo que al escucharlo suena muy curioso, pero tiene una maestría para establecerlo. O sea, de hecho, es muy común en varios de sus cuentos que él de pronto narra situaciones que horrorizarían a cualquiera, pero dentro de estas situaciones él plantea tanta estética, resalta tanto, por ejemplo, el cuidado con el que se hacen ciertas cosas, que es imposible no notar este elemento estético dentro de una situación que ya de por sí es horrorosa. De hecho, en este sentido, a mí me recuerda mucho a Baudelaire, de Las flores Ujú, del mal, ¿no? Que precisamente buscaba este sentido de la belleza dentro de lo que de por sí es feo, indeseable o incluso malo. Y creo que Clive Barker en un sentido más moderno, es algo que hace con una precisión espectacular en sus libros. Por ejemplo, una de las historias más famosas sí. es El tren de carne de la medianoche. Sí. Ya, Su ya. nombre es muy básicamente nos dice un poquito de qué va, es literalmente Sí. un tren de carne de la medianoche, pero la manera en que lo narra, la manera en que describe, por ejemplo, a este carnicero dentro de este tren de carne, no deja de presentarse de una manera estética. Y, por ejemplo, a mí una de mis historias favoritas de este libro, que no suele mencionarse mucho, es En las colinas, las ciudades, que para mí es una rareza, ¿eh? Es una historia realmente curiosa y peculiar, porque Clive Parker describe una situación y una historia en la que los habitantes de las ciudades se reúnen, forman gigantes, gigantes de personas, Sí. y se reúnen cada ciertos años para pelear entre ellas. Describe con tanta precisión la manera en la que se reúnen estos gigantes, que hace que algo que si yo lo cuento o me lo cuenta cualquier persona, se escuchara rarísimo, pero él te lo presenta de una manera muy creíble. Y Ujú. bueno, yo creo que esa es una gran peculiaridad de él, ¿no? Su estética dentro del horror. Y el segundo de los libros es El gran dios Pan de Arthur Machen. Esta obra de 1894 fue tachada de repulsiva por la crítica victoriana, pero hoy se considera una piedra angular del horror cósmico. Lovecraft la veneraba y Borges decía que era una de las historias más aterradoras de la literatura. Y te queríamos preguntar, cuéntanos por qué elegiste esta obra y sobre todo qué es lo que más te llamó la atención para fijarte en ella, por el autor, por el cuento principal de la misma. Vale. El gran dios Pan, de Arthur Machen, todavía no es una obra que he leído, está dentro de mis pendientes y este año seguramente será, pero tuve la oportunidad de comprarla y no quería dejarla pasar porque estaba muy interesada en leer un poquito sobre Arthur Machen. De hecho, lo que tú acabas de mencionar, Lourdes, definitivamente es una de las cosas que me hicieron conocer a este autor y acercarme, porque desde que tú sabes que Lovecraft hablaba de esa manera de él, y de que es, al final de cuentas, un autor con tanto renombre, con tanta fama, etcétera, creo que indudablemente merece una oportunidad. Algo también que me llamó mucho la atención de Machen es precisamente que su estilo mezcla mucho ese tema de folclore con la transgresión espiritual, esa parte, digamos, del ser humano acercándose a lo prohibido, que Arthur Machen fue criado, dentro de la religión anglicana. Y entiendo que era una persona muy religiosa, pero que empezó a acercarse a lo místico pagano. Y esto algo que se refleja en su obra. De hecho, solo me permito leer una Sí. 2 pequeñas líneas de Valdemar en la parte de su descripción, precisamente donde se menciona: "Mackay no escribió sobre fantasmas, sino más bien sobre fuerzas elementales, maleficios que sobreviven o poderes malignos invocados por el folclore y los cuentos de hadas". Es que, ¿cómo no puede llamar la atención esto? Ya, sí, es verdad. Es cierto. Tienes Lovecraft, que habla también del gran dios Pan. Tienes a un autor con estas características. Tienes este prólogo de Valdemar. Pues bueno, tenía que venirse a casa y este año Ujú. será leído. Sí. El tercero que tenemos y que traemos hoy al programa es El Santuario de E.F. Benson. E.F. Benson es más conocido por sus cuentos de fantasmas, todo hay que decirlo, y este santuario tiene ese aire de elegancia británica con un trasfondo escalofriante,
Un relato inquietante que juega con lo invisible. Y me gustaría preguntarte qué nos puedes decir de este autor y de lo que te llamó la atención en él y sobre su estilo. ¿Qué nos puedes comentar, Maya? Ujú. Vale, tengo que confesar que supe de esta edición de Valdemar y la compré por recomendación de ustedes. Ya, no quería Que yo decirlo, ¿eh? recuerdo, sí, yo recuerdo justamente que me parece que fue Jesús Sí, quien compartió al grupo la noticia de que el Valdemar había reeditado El Santuario y, bueno, recomendando que sí, corriéramos a comprarlo por ser Benson, porque en segunda mano se vendía a precio de oro y de que, bueno, que era una buena oportunidad. Entonces pensé, bueno, habrá que averiguar un poquito más de este libro, ver de qué va. A ver, que para todo eso igualmente yo confío muchísimo en ambos, así que pensé, este definitivamente se viene a casa. Y bueno, y al investigar un poquito más sobre bueno, sobre la edición, sobre Benson, termina por llamarme muchísimo la atención, sobre todo por mucho de lo que han dicho, ¿no? De que Benson, a diferencia posiblemente de otros autores como Barker, es muchísimo más sutil, más en cuanto a cuestiones atmosféricas y este tipo de cuestiones. Es otro tipo de terror, me parece, y también me gusta mucho la variedad o explorar diferentes facetas dentro del mismo género, así que este definitivamente me llama la atención. Otra cosa también es que se considera que Benson era homosexual, al igual que sus hermanos, y que dentro de su literatura precisamente evocaba ambientes asfixiantes, tratando de representar de cierta manera la forma en la que él se podía sentir dentro de la sociedad, que yo personalmente, siempre que puedo, me gusta también saber un poco más sobre el autor y sobre las obras, porque uno interpreta una obra, pero cuando uno conoce un poco más sobre el contexto de vida de una persona, sí que puede entender un poquito más ¿por qué se inspira, no? Al final yo también creo que las obras generan una lectura propia hacia el lector, hacia lo que uno lo interpreta y hacia donde uno lo lleva, pero siempre saber ese origen, saber qué fueron aquellos elementos que inspiraron al autor, qué es lo que quiso transmitir, qué es lo que quiso expresar, sí. para mí nunca es un desperdicio, es siempre muy interesante saberlo y que una persona como Benson, que logró convertirse en Benson, haya trasladado de cierta manera a todos aquellos retos dentro de una sociedad que definitivamente, está muy lejos de muchísimas cosas que ahora nos horrorizan, pues creo que vale muchísimo la pena leerlo, ¿no? Y sabiendo esta perspectiva, yo creo que siempre da un plus. Pues sí, el cuarto libro es El agujero del infierno, de Adrian Ross. Adrian Ross, más conocido como libretista de operetas, escribió esta joya del terror sobrenatural casi por accidente, una novela corta de atmósfera opresiva, con ecos de lo oculto y lo ancestral. Y te queríamos preguntar, ¿te sorprendió descubrir un autor casi olvidado como Ross en el catálogo de Valdemar? ¿Crees que ahí está parte del encanto de esta editorial? Me llamó la atención fue el nombre, ¿no? El agujero del infierno. Tampoco tenía idea de quién era Adrian Ross. Y leyendo y informándome un poquito más, pues descubro que Adrian Ross, en realidad es su seudónimo, pero era un académico en Cambridge y que se dedicó especialmente a escribir poemas y obras de comedia para el teatro. Esta, su única obra, por lo menos dentro del género, y por la que principalmente se recuerda, pues cayó en un absoluto olvido, hasta que no sé si fue una o varias, pero pequeñas editoriales dedicadas a rescatar novelas perdidas dentro del género, pues dan con esta pequeña joya de Adrian Ross. Y me parece fabuloso que editoriales como Valdemar puedan precisamente informarse de eso y traernos una traducción al castellano. Eso, por ejemplo, me parece, bueno, yo creo que es una de las cosas que principalmente distinguen a Valdemar. Es verdad que Valdemar no es la única editorial que trata de este género. También Sí. lo hace, por ejemplo, Ciruela, pero de manera especializada, sí que es cierto que creo que solo lo hace Valdemar, no sé si lo hará otra, o al menos en la cantidad en que hace Valdemar, no sé si lo hará alguien más, pero creo que tener algo como El agujero del infierno dentro del catálogo de Valdemar, que ya es raro incluso dentro de su idioma natal,
definitivamente es una rareza. Y decir también que el libro es súper cortito, es muy cortito, está muy bien para dar una breve reseña. Bueno, sería un poquito más sinopsis que reseña, pero va sobre un grupo de personas que están sitiadas en un castillo rodeado de marismas, en donde surge un agujero y pasan cosas, ¿no? Entonces, la ambientación, cómo se siente toda esta aura asfixiante, cierto toque incluso que tiene, pues, mucha resemblanza a lo que ahora entendemos como Lovecraftiano, Sí. pues, también está presente. Se desarrolla también dentro de un contexto histórico donde se están llevando a cabo determinadas guerras. Está muy bien escrito. En realidad, creo que es un libro que para cualquier persona que le guste el género vale la pena leer y una pequeña rareza literaria, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Volvemos con el quinto libro, otra vez con Cliff Barker. Esta vez un tomo, una novela titulada Cabal. Es una novela cortita que inspiró la película Nightbreed y que mezcla el terror con la mitología de lo marginal. Aquí los monstruos no son lo que parecen. Y quiero preguntarte, mira, ¿qué te parece que Barker reinvente la idea clásica del monstruo? ¿Eh? ¿Eso te ha hecho simpatizar con lo inhumano más que con lo humano? Sí, mira, precisamente a mí me encantan este tipo de novelas porque también hacen redefinir realmente qué es humano y qué es lo no humano, o por qué clasificamos que lo no humano es necesariamente maligno. Yo creo que novelas precisamente como Cabal, Frankenstein y tantas otras hacen reflexionar sobre esto. En el caso de Cabal, fue la primera novela que leí de Clive Barker. Es una novela que de verdad creo que es muy difícil que a alguien no le vaya a gustar. Tiene muy pocas cosas gráficas, sí que tiene algunas, pero no es probablemente el Barker que se muestra en los libros de sangre. Es también una historia muy fácil de leer, muy divertida. Y precisamente hace reflexionar un poco acerca de qué es en realidad un monstruo, ¿no? O quiénes son en realidad los monstruos. Para dar un poquito de contexto, la historia trata sobre Boone, que Boone es un hombre joven que acude a un psiquiatra para recibir, pues, tratamiento y Mm, mejorar sobre su vida, y en una sesión de hipnosis descubre que él es un asesino que la policía lleva buscando desde hace un tiempo. anda. Él, ante esta certeza, aclaro que aquí no estoy dando spoilers, esto está dentro de las primeras páginas y en la parte de la de la introducción que da Sí, sí. Valdemar, así que no hay ningún spoiler, pero cuando Boone se entera de esto, se horroriza, ya no quiere formar parte de la sociedad y se entera de que existe un lugar en donde habita la raza de la noche, donde se dice que es un lugar donde todas aquellas personas que pueden resultar horrorosas a ojos de la sociedad, pueden vivir y encontrar cierta paz. Entonces, Boone decide abandonarlo todo, abandonar a su pareja, ir en busca de la raza de la noche para ver si tiene una oportunidad de unirse a ella. Por otro lado, tenemos a su pareja, que ella decide ir en busca de Boone, porque quiere, Ujú, pues, saber qué es lo que está sí. pasando y buscarlo, ¿no? Y ahí se desarrolla todo. Y luego, pues, se desarrolla todo esto. ¿Es en realidad la raza de la noche monstruos? ¿Son en realidad inhumanos? ¿O quiénes son en realidad los monstruos? Creo que estas son varias cosas que se desarrollan en este libro. También, como dato curioso dentro de la lectura, Clive Barker era homosexual y también se dice que quiso representar en La raza de la noche a la manera en cómo la sociedad juzga a cualquier persona que tenga una identidad sexual a la que se considera, por decirlo de alguna manera, normal, ¿no? Y él Sí. precisamente hace, pues, esta relación. Mm, Precisamente, ustedes son quienes van a juzgarnos. Entonces, también son ciertas lecturas bueno, que uno puede obtener de Cabal. Es una novela muy divertida, muy dinámica, muy fácil de leer. Está muy bien. Yo también vi la película, la gente habla muy, muy mal de la película. sí, muy Es mal. verdad que, yo había leído muy malas opiniones de la película. Yo la vi después de leer la novela. A ver, es verdad que al ser una novela, perdón, una película que no es reciente, es cierto que los efectos y ciertas cosas no han envejecido muy bien, pero no me pareció que estuviera mal.
O sea, la novela es muchísimo mejor, pero bueno, creo que la película le hace para la época, creo que le hizo, pues, una buena representación. Pero definitivamente Cabal, es un libro que yo recomendaría a todo el mundo, e insisto, no es el mismo Barker gráfico que se puede encontrar en los libros de sangre. Es mucho más equilibrado. Ujú. No es tan fuerte, ¿no? Sí, no es tan fuerte. Yo creo que, en realidad creo que es difícil que a alguien no le guste Cabal. Que puede haber, pero creo que es complicado que alguien no la disfrute. El sexto. Cuentos completos de terror, locura y muerte de Guy de Maupassant. Maupassant no necesita presentación, pero en esta edición se revela su faceta más sombría y obsesiva. La locura, el doble, lo invisible, todo está aquí, con prosa afilada. ¿Es el terror psicológico el que más te atrae? ¿Hay algún cuento de Maupassant que sientas como una premonición o un espejo de algo interior? Sí, totalmente. El terror psicológico es de las ramas de terror que más me gustan, porque sin necesidad de plantear cosas de manera muy gráfica, te hacen sentir verdadero terror. Y aún más porque sabes que es un terror mucho más real. Yo creo que cuando leemos otro tipo de terror, sabemos que es una ficción y que no necesariamente estamos hablando de algo real, pero el terror psicológico, este sí que puede ser muchísimo más real, porque puede ser algo que incluso puede ocurrirle a Mm. cualquiera dentro de determinadas circunstancias. En el caso, por ejemplo, de esta edición de Maupassant, yo la recomiendo encarecidamente a todo el mundo porque creo que es una de las mejores compilaciones de los cuentos de Maupassant relacionados al terror, la locura y la muerte. Tiene citas y notas al pie de página y además incluso tiene un índice donde está clasificado por temática. Uno puede buscar, por ejemplo, sobre ahogamiento, asesinato, bastardía, muerte, sadismo. Es decir, tiene un índice Ya, incluso por ya. este tipo de temáticas, lo cual a mí me pareció fabuloso. Pero más allá de eso, y algo que me gusta recordar muchísimo al momento de leer a Maupassant, es que justamente hace poco, de hecho lo voy a mostrar por acá, leí Bel-Ami, también de Maupassant, y es increíble que el mismo autor que escribe Bel-Ami, que escribe Una vida, sea también el mismo que escribe estos cuentos de terror, locura y muerte. De hecho, en Bel-Ami hay un capítulo en el que Maupassant reflexiona sobre la muerte, reflexiona sobre el sentido de la vida y quizá lo que puede ser más valioso cuando uno está al final de la vida. Y cuando uno está al final de la vida, que me permito leerlo Ujú. literalmente, él menciona lo siguiente: "Y esto es, sin embargo, lo único en la vida, el amor, tener en los brazos a la mujer amada. Ese es el colmo de la dicha humana". En Bel-Ami, incluso este capítulo, a mí me pareció sumamente parecido a La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Mm. Tanto que creí que Maupassant se había inspirado en Iván Ilich, pero al ver las fechas resulta que no, Bel-Ami se publicó antes que Iván Ilich. Pero lo que quiero decir es que aunque él habla de la muerte con reflexión, con cierta tristeza, tiene ciertos tintes esperanzadores, como esto que acabo de leer, donde precisamente cita que quizá lo más importante es el amor. Y luego, al leer los cuentos completos de terror, locura y muerte, llegamos a leer determinados pasajes en donde él considera que la muerte no puede ser lo peor, sino que lo peor es precisamente la realidad y lo que está viviendo. Maupassant tuvo una madre que tuvo ciertos problemas de salud mental. Esto fue algo que atormentó mucho a Maupassant durante su juventud, porque él tenía muchísimo miedo de desarrollar estos problemas de adulto. Y él, para su mala suerte, contrajo sífilis alrededor de sus 20 años. Y luego, cuando fue mayor, empezó también a tener problemas de salud mental, a escuchar cosas, terminó en un hospital, especializado. Y bueno, es bastante triste que una persona que durante toda su vida tuvo terror a terminar como una persona tan directa, un familiar tan Sí. directo como lo era su madre, haya tenido, pues, la situación de ocurrirle esto. Yo creo que cuando uno lee los cuentos de terror, locura y muerte,
hay que recordar que Maupassant no únicamente escribía sobre la locura, él la vivía. Por ejemplo, El Orla, que creo que es su cuento más representativo, es un cuento que aún el día de hoy se lee y se percibe precisamente todo este ambiente asfixiante, se percibe la desesperación de la persona que está siendo atormentada por el orla, se percibe incluso la duda de esta persona sobre lo que si está viendo es real o es producto de imaginación, se percibe la Mm. desesperación, el ahogamiento, y toda esta serie de emociones, y es inevitable sentir hasta cierto punto muchísima, compasión al saber que quien lo escribía no lo hacía en un ejercicio de empatía e imaginación, sino que lo hacía por la propia experiencia de lo que estaba sintiendo. Al final, creo que este tipo de lecturas también puede darnos muchísimo a nosotros para también ser un poquito más empáticos y comprender un poco mejor las situaciones en las que otras personas o incluso nosotros mismos podemos llegar a experimentar, ¿no? De su sufrimiento, actualmente, sus obras, especialmente las de terror, locura y muerte, son de las más recordadas. Está precisamente esta contradicción, ¿no? De cómo de cuestiones tan horrorosas finalmente nos quedan esto. Maupassant, no voy a mencionar la palabra porque lamentablemente YouTube en ocasiones censura palabras y da Sí. problemas, pero más o menos para lo que los espectadores se hagan cierta idea. Digamos que Maupassant llegó al límite de querer adelantar su partida. Falló en esto, Mm. no ocurrió, pero finalmente él falleció solo, falleció sufriendo, falleció en desesperación. Y cuando se contrasta precisamente sobre estas ideas que plasma en Bellamy, es inevitable, pensar en esto, ¿no? Cómo tenemos en cierto momento a un Maupassant hasta cierto punto con cierta esperanza ante la vida, y luego tenemos este otro contraste de lo que fueron sus últimos años, ¿no? Tanto como autor como persona. Pues bueno, siempre intento, tenerlo presente y, por supuesto, leerlo con respeto, ¿no? Mm. Porque aunque sea alguien que falleció hace muchos años, que sigue siendo una persona, ¿no? Y Sí, lo que es estamos verdad, sí. leyendo, pues, es el reflejo de su sufrimiento. Ujú. Pues muy bien, sí, pues nos engancha un montón, ¿eh? Y llegamos a este séptimo libro con un autor muy polémico, que bueno, bien sabe Maya que hemos hablado un poquito de él antes para introducirle en el programa, pero creo que no hay que censurar, hay que hablar las cosas, hay que comentarlas, aunque sean también difíciles de mencionar. Y este autor es Hans Heinz Evers, con el libro titulado La araña, que es uno de los textos más hipnóticos y perturbadores del decadentismo europeo. Evers, a caballo entre la ciencia médica, el erotismo y el horror, creó en La araña un relato tan fascinante como venenoso, se podría decir. Y quiero comentarte y preguntarte a la vez, Maya, que estamos con esta obra ante un autor polémico, eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Un autor que puede haberte atraído por su pasado oscuro, no lo sé, eso es la pregunta, y quizá por otros condicionantes en su obra. Pero, ¿qué nos puedes comentar de todo esto, no? ¿Vale? A ver, yo tuve conocimiento de Heinz Severs, no estoy segura si así se pronuncia, Mm. pero bueno, Es para alemán, así que quienes bueno. saben alemán, ¿no? Claro. Pero bueno, yo tuve conocimiento de él investigando justamente sobre el catálogo de autores que trabaja Valdemar y tratando de buscar autores que no fueran británicos, porque el género, precisamente el relacionado al terror, al género gótico, es que tiene muchísimos exponentes angloparlantes. Entonces, quería buscar algunos otros que no fueran ingleses, y justamente ahí me aparece el nombre de Hans. Leyendo un poquito más de Hans, se le considera uno de los mayores exponentes del género en Alemania, y además considerado también como un autor bohemio, perdón, moderno, transgresor, original y valiente. Y yo pensé, bueno, es un autor que llama muchísimo la atención, ¿no? Habrá que leerlo. Investigando un poco más de él, es inevitable dar con la controversia alrededor de él como autor. Ya voy a ir un poquito a su controversia, pero finalmente yo decidí leer su obra por 3 motivos en específico. Número uno, porque es uno de los autores del género más importantes en Alemania. Número 2, pues es un autor ya fallecido.
Y número 3, también quería formarme mi propio criterio. Es decir, no quería basarme únicamente en opiniones diversas o en estudios diversos, sino que quería tener un acercamiento a su obra y a partir de eso sacar una conclusión. ¿Y qué pasó con Hans? Ujú. ¿Por qué es que esta persona es tan polémica? Estará Ya. pensando la gente. Pues bueno, sencillamente porque Hans, la mayor parte de su obra la escribió antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se formó, repito, voy a tratar este tema con mucho cuidado por lo mismo de la censura de YouTube, pero cuando se fundó este partido nacional de aquel pintor austriaco, Hans fue una de las primeras personas en afiliarse. Le llamó mucho la atención, pues, todas estas ideas nacionalistas y consideró que quizá su manera de escribir y sus intereses podían encontrar un hueco dentro de este partido, dentro de este régimen y con mucha suerte convertirse en el escritor oficial. Pero, Mm, ¿qué pasó? Porque a veces lo que uno quiere no necesariamente ocurre. Resulta que Hans, su manera de escribir y su manera de ser no encajaban con este régimen. Se dice que Hans no estaba de acuerdo con las ideas antisemitas que mantenía el régimen, ni tampoco con las ideas respecto a personas que practicaban una diversidad sexual distinta. Esto le empezó a generar problema dentro de personas del mismo partido y además su manera de escribir y su manera de vivir, pues la verdad es que tampoco eran muy acordes a las expectativas del régimen. En sus obras, Hans toca temas sobre la eugenesia y también temas políticos, pero lo hace de una manera muy crítica. De hecho, una de sus obras más famosas, que se llama Vampiro, representa al vampiro relacionándola como una suerte de un líder político y finalmente haciendo una crítica de cómo la política le lava el cerebro a la gente y la manipula. Además, también tenemos que el personaje, que en este caso, pues, es el héroe de la obra, el vampiro, también está casado con una mujer judía. Entonces, este tipo de cuestiones, digamos que tampoco le gustaban tanto al régimen. Además, otras cuestiones también de Hans. Hans era bisexual y vivía una vida bohemia. Esto, pues, tampoco iba muy acorde a los valores tradicionales y a la idea de familia que se trataba de promover. Por otro lado, también se considera que él tenía ascendencia judía. Esto nunca fue realmente comprobado, pero se consideraba que tenía ascendencia judía. Y por último, pues como ya lo mencioné, el trasfondo y la crítica en sus obras. Esto hicieron que finalmente se considerara un autor peligroso. Sus obras se quemaron junto con la de mm, muchísimos otros ya, ya. autores. Se le censuró y se prohibió su publicación. Incluso se le quitaron sus propiedades. En el futuro, Hans logró recuperar alguna de sus propiedades, pero por haber pertenecido al régimen, no volvió a tener jamás el respeto ni del mundo literario ni de distintos países y finalmente cayó en el olvido, considerado un paria Ujú. y bueno, y el sueño que él tenía, pues definitivamente no se cumplió. Como dato curioso también, Steven Spielberg tiene una fundación en donde trata de tener tiene una biblioteca digital en Sí. donde reúne muchísimos libros de literatura traducidos al Yiddish, que es una lengua germánica que hablaban los grupos judíos que vivían en estas áreas. Se hace con el propósito de mantener esta lengua viva, de también traducir ciertas obras que no son muy, bueno, que no son tan populares o que incluso fueron afectadas por el régimen. Dentro de esta biblioteca digital en Yiddish se encuentra la obra de Hans Heinz Severs. No quiero dar comentarios al respecto, sencillamente lo dejo para que cada quien saque sus conclusiones. Ujú. Indudablemente es una persona, controversial. Hay opiniones acerca de todo tipo de esto, pero, bueno, finalmente, pues, por las razones que mencioné, quería dar una oportunidad de leer su obra y, por supuesto, de sacar mis propias conclusiones acerca de él, ¿no? Que también es uno más de Sí. los autores Ujú. que son polémicos, porque no es el único, y si uno investiga cada autor de su biblioteca, que hay muchos sustos, ¿eh? Sí. Y vamos avanzando. Ujú. El octavo libro es El Wendigo de Algernon Blackwood.
La naturaleza como entidad viva y despiadada. El Wendigo es un relato mítico sobre la frontera entre lo salvaje y lo humano. Lovecraft lo consideraba uno de los mejores relatos de horror sobrenatural jamás escritos. Y bueno, te queríamos preguntar, ¿qué nos puedes decir de este autor y de lo que te llamó la atención sobre él? Pues mira, a mí siempre, como les comenté al principio, siempre me ha llamado mucho la atención el género del terror, del miedo, y dentro de la cultura popular, pues sí que he visto y he escuchado mucho del mundillo, ¿no? Y siempre saltan a reducir nombres como Algernon Blackwood, Aleister Crowley, y siempre como que uno los tiene en el imaginario, pero uno se pregunta, ¿pero quién en realidad son? ¿A quién hacen referencia cuando hablan de este tal Algernon Blackwood, no? Que probablemente mucha gente, pues, también lo habrá escuchado. Pues bueno, el escritor Algernon Blackwood, pues, él es, y algo que me llamó muchísimo la atención al saber un poquito más sobre él, es que fue muy amante de la naturaleza y de lo natural en general, e incluye dentro de sus historias siempre mucha ambientación en estos medios naturales, mezclados también con lo sobrenatural y la búsqueda de la trascendencia espiritual, lo cual es una mezcla que a mí sencillamente me parece fascinante. Yo soy una persona a la que me gusta muchísimo la naturaleza, me gustan muchísimo los animales, y ver o saber que otro autor tenía siempre que sé que un autor tiene también estos gustos, siempre me Ujú, interesa mucho lo que tienen que decir de esto, ¿no? De hecho, Algernon Blackwood tiene también un cuento que, si no recuerdo mal el nombre, se llama algo así como El hombre al que amaban los árboles. Este cuento no está incluido en este ejemplar de Valdemar, pero se considera que es una obra, sin existir el término en esa época, lo que nosotros ahora entenderíamos que como una obra ecológica, por los temas que trata, la manera en la que habla, esa conexión entre el ser humano con la naturaleza. sí. No Ujú, podemos decir que Algernon fue un ecologista porque en esa época este término pues no existía, pero en la lectura que nosotros podemos hacer el día de hoy sí que nos puede parecer, uf, o sea, esta persona sí que le interesaba mucho este tema, ¿no? Como una curiosidad también, es que Algernon Blackwood se cree que fue miembro de la Hermandad Hermética del Amanecer Dorado. mm, Mm. Yo cuando leí eso pensé, pero ¿y eso qué es? Sí. Y pues bueno, fue una sociedad semisecreta fundada por masones que se dedicaban al estudio del ocultismo. También es cierto que en la época era un poquito más frecuente o socialmente comprensible que alguien, pues, perteneciera a este tipo de grupos, porque yo creo que en la actualidad, no sé, yo les cuento que soy parte de la hermandad hermética del Amanecer Dorado y pensarán: "Dios santo, a Maya se le ha ido la olla", o algo así. Pero, pero bueno, que Alier Blackwood era miembro de, pues, de esta hermandad. También otros autores como Arthur Machen y también como Aleister Crowley, que, pues, eran miembros de esta hermandad. Entonces, pues bueno, su obra me llama muchísimo la atención, es una de mis más recientes adquisiciones y tengo muchas ganas, pues, de empezar a leer a Blackwood. Es uno de esos libros ujú, que uno tiene las expectativas tan altas que uno quiere que te guste. sí. Tú quieres que te guste, ¿no? Yo confío en que me va a gustar, me voy a sentir triste si no es así, pero bueno, que también creo que va a ser difícil que no. Bueno, nos has enganchado ya, ¿eh? A Sí. todos, sí. Yo creo que sí. Ya como penúltimo libro, algo que tenemos especialmente cariño es un libro que tenemos, un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, y ya sabéis cuál es, bueno, pues el Valdemar gótico español por excelencia, titulado El Monte de las Ánimas, uno de los grandes clásicos del romanticismo oscuro español, y aquí en el que la leyenda, el amor y la muerte se dan la mano en una noche que es la noche inquietante por excelencia de España, que es la noche de Todos los Santos, lo que le hace inolvidable. Y yo me imagino por qué, pero bueno, quiero comentarte preguntarte para que se lo comentas a los espectadores, si te ha gustado porque es un autor español, porque querías incluir un autor español en tu colección de Valdemar Gótica, y bueno, si esto supone esa atrayente razón, esa atracción irresistible para que lo incluyas en tu biblioteca. Sí, mira, desde que supe que Valdemar iba a publicar este libro de Becker,
sabía que era de esas cosas que tenía que comprar y que tenían que formar parte de mi colección y que, por supuesto, también tenía que leer. Becker, yo creo que no necesita presentación. Creo que la gran mayoría, por lo menos, habrá escuchado el nombre de Becker y definitivamente tener a un autor de habla hispana, naturalmente habla hispana, dentro de la colección de Valdemar, sí que creo que es una rareza. Me parece, estoy casi segura, que es el único español que ha sido publicado por Valdemar. Sí que hay otro español que fue publicado en Diógenes, pero en Valdemar concretamente, en Valdemar Gótica, me parece que únicamente Becker. Aparte de eso, además de la calidad que nosotros podemos esperar de Ujú. Valdemar en todo sentido, es que es un libro ilustrado. Es la única edición de Valdemar que tengo que cuenta con ilustraciones, y no son ilustraciones sencillas, es que tiene unas ilustraciones muy, muy, muy bonitas. Sí. Así que, a ver, de Becker es cierto que hay muchas otras editoriales que ofrecen esta recopilación de cuentos. Incluso pueden estar un poco más completas. Es decir, Valdemar no es la única que trabaja esto. Pero como presentación, como objeto incluso, pues, de colección dentro de la biblioteca, es que de verdad está muy bonita. O sea, la calidad es siempre Valdemar, más las ilustraciones tan bonitas que tiene adentro. Así que a quien guste Becker, quien guste coleccionar Becker, quien quiera acercarse a Becker, Ujú. en realidad, pues, como libro está muy bonito. Si solo se busca el texto, creo que pueden haber otras opciones más económicas, incluso más completas. Pero si se busca, tener también, Sí. pues, un objeto más especial de Becker, pues, es que creo que Valdemar tiene que ir por ahí. Es una edición muy bonita. Es preciosa. Sí, sí, a nosotros nos encanta también. Y teníamos otras, pero al final yo creo que nos hemos despedido ya, ¿verdad? De las demás Sí. y nos hemos quedado con esta. Y por último, tenemos el 10.º tomo que vamos a explicar aquí, que tiene en su biblioteca Maya, Ujú. que es una antología y es Sanguinarius. 13 historias de vampiros. Son de diferentes autores. Una antología perfecta para perderse entre ataúdes, colmillos y eternidad. Desde relatos clásicos hasta joyas menos conocidas, esta selección traza una historia secreta del vampiro literario. Y te quería preguntar, ¿qué vampiro te ha mordido más fuerte en esta antología? ¿Prefieres al vampiro romántico, al monstruoso, simbólico? Pues mira, tengo que decir, a mí no me disgusta, por ejemplo, que en la actualidad tengamos una figura de los monstruos tradicionales desde un punto de vista más humanizado, incluso romántico. No me disgusta del todo, porque también me gusta que mucho de cómo lo conseguimos actualmente no se hace de una manera tan polarizada, ¿no? En cuanto a decir algo es totalmente bueno o algo es totalmente malo. Y últimamente se nos presentan personajes que son un poquito más grises, se podría decir de alguna Sí. manera, Sí. pero también es verdad que cuando ya todo pasa a ser muy romántico, a tener, por ejemplo, ya vampiros que no se queman con el sol, son vegetarianos, y trabajan y viven como personas normales, también es verdad que se llega a perder un poquito eso de, pero entonces, ¿dónde está el monstruo? Porque incluso se vuelve una cuestión deseable, ¿no? Son básicamente inmortales, guapos, ¿y dónde está lo malo, no? Es que parecen, Entonces, parecen esa parte, banqueros de... o sea, esa parte, por Te ejemplo, chupan la sí que es sangre y van verdad. bien arreglados, Ah, es como los banqueros. Los banqueros dan más miedo. Sí, es que van sí, eso es igual. verdad, ¿eh? Yo creo que en la actualidad preferiríamos a cualquier vampiro del cine a un a un banquero. Pero que bueno, ya cuando todo es de ese tipo de vampiros, pues se extraña un poquito el vampiro clásico, ¿no? De hecho, lo más cercano que he visto creo que es la última de Nosferatu, donde Sí. sí se plantea a un vampiro del toque clásico, ¿no? Pero fuera de él, yo no recuerdo ejemplos recientes. Y Sanguinarius, algo que a mí me encanta, es que absolutamente de todos los vampiros que aparecen aquí son vampiros malos, malos, malos. Son vampiros que ven a una persona y lo que piensan es sangre, matar, tortura, no otra cosa. Entonces sí te presenta una serie de relatos
muy de la vieja escuela, y yo creo que eso es algo muy refrescante al día de hoy, donde nos inunda precisamente todo lo contrario. Son relatos también de distintos autores, de distintas temáticas, de distintos tipos de vampiros, y esto creo que le da una riqueza monumental. Por ejemplo, aparece dentro El extraño misterioso. Esa fue una, Ujú. por ejemplo, de las historias que más me gustó. Sí. Se dice, por ejemplo, que incluso Bram Stoker se inspiró un poco en esta historia para la creación, pues, de nuestro famoso Drácula. Pero es una historia, bueno, para dar un poquito de contexto, de una familia que es atacada por una manada de lobos y de repente surge un extraño misterioso que lo salva y luego en recompensa le ofrecen ir a cenar al castillo y luego a la hija le empiezan a pasar cosas. Entonces, es un cuento muy bonito, o sea, muy disfrutable, a mí me gustó mucho, pero uno de mis favoritos es El país del tiempo de las sanguijuelas. Este, por ejemplo, es un cuento de Gustave Meyrink. También hay otro libro de Valdemar dedicado únicamente a este autor. Es un autor también que o gusta mucho o no gusta. He visto que no necesariamente es tan tan apreciado y como que Sí. tiene un estilo peculiar, y es algo que se nota mucho con esta historia. En El país del tiempo de las sanguijuelas nos cuentan la historia de una persona que le cuenta a otra que ha encontrado la manera de ser inmortal. Y esta manera de ser inmortal es abandonando la propia humanidad, porque de la humanidad se alimentan sanguijuelas invisibles que toman esta vitalidad humana, que es lo que nos hace envejecer. Entonces, ver qué curioso, porque nos mete criaturas interdimensionales que nos quitan energía y que nos hacen envejecer. Es al final otra idea también de lo que es un vampiro, Sí, pero sí. siempre Claro, dejando claro. claro cuál es el costo de ser un vampiro, ¿no? Que ya sea un vampiro interdimensional, un vampiro físico, un vampiro psicológico, siempre es una persona que de alguna forma es carente de empatía, carente de ciertas cuestiones que al final, pues, hacen a una persona funcional dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, esto me ha gustado mucho el libro. Y en cuanto a mi cuento favorito, es que aquí no hay pierde, Sanguinarius. Realmente es el número uno. Sanguinarius está inspirado en la historia de la Condesa Sangrienta, que creo que junto con Vlad Dracul, el Empalador, pues, es de las figuras, históricas relacionadas a la sangre, pues, un poquito más famosas, ¿no? Eso, por ejemplo, fue mi cuento favorito, está muy bien, se lee la rapidísimo, está muy entretenido, pero es una compilación de cuentos que no tiene desperdicio. Yo los recomiendo a cualquiera que le gusten los vampiros. Y solo como un último comentario sobre los libros de Valdemar. Teniendo varios, algo que he notado, he visto que otra gente también lo ha dicho y que es totalmente cierto, estos libros reaccionan con el clima. Dependiendo si hay humedad en el ambiente o si hay sequedad, a veces se ensanchan un poquito más o regresan a su Ah, forma. sí. Ah, Nunca se deforman, Mm. pero sí que lo he notado, ¿eh? Por ejemplo, en invierno, el año pasado, el que tenía en mi mesita empezó a esponjarse un poco. Y yo pensé: "¿Y aquí qué ha pasado?". Luego vuelve a su forma original, pero sí es Sí. verdad que es algo que yo no he visto con otro libro, que Inquietante. eso te iba a Es que decir. a aguantar inquietante, un poco. Maya. El Sí, sí, libro sí. palpitando en tu mesilla Mira, con los vampiros encerrados dentro. Claro. puede ser que efectivamente sea parte de lo Sí, que sí. piensa Valdemar, ¿eh? Hagamos libros un poco más Ya, ya. interactivos, ¿no? Puede ser que lo piense, pero bueno, y también como otra cosilla final respecto a los cuentos. Algo que me gusta también, yo creo que soy una persona más de novela larga. Sí, A mí me gustan los libros largos y me gustan cosas más largas que den muchísimo más, tiempo, pues, a leer, a entrar en la historia, etcétera. Pero sí que me gusta tener la opción de libros de cuentos, que siempre viene muy bien, por ejemplo, entre lecturas, o a veces también cuando uno quiere tranquilizarse un poco después de haber leído una novela que conmueve demasiado, yo creo que siempre vienen muy bien. Así que un libro de cuentos, yo creo que siempre es bienvenido para cualquier lector. Y eso me hace querer comentarles sobre un libro del que no les conté. Ah,
Así Tienes es, un o libro en sea, la un manga libro tengo secreto, un No nos libro ¿eh? has dicho secreto, nada. Sí. así es, no les quería contar porque lo quería dejar bajo la manga. Ah, muy bien. Y, pues, bueno, también es un libro que yo le quería recomendar a todos los que estén viendo este canal, porque en realidad no tiene desperdicio y que vale muchísimo la pena. Y es Devoradores de almas y otros Ah. relatos Eh, de alguien que se llama sí, sí, sí. Jesús. No sé No sé, si sabrán quién es, ¿eh? tienes unas amistades un poco No, sospechosas. no sé quién es, pero pero a ver, decir que, pues bueno, o sea, en el libro hay 3 tipos de relatos: relatos largos, relatos de humor y también con un toque irónico, y otros un poquito más fantásticos. Yo me fui directamente a los relatos de humor, y a los relatos de humor e irónicos, porque el humor es una de esos géneros que creo que suelen estar un poco infravalorados. Sí, Se le da muy poco valor al humor, cuando es más fácil hacer llorar que hacer reír. Creo que es muchísimo más difícil dar con esa chispa de ingenio, esa chispa que da risa y esa chispa de quedarte con, guau, qué ironía, o que incluso te saque una carcajada. Así que fue y además que no suele ser frecuente. No hay, tanto humor y, sobre todo, tanto humor reconocido. Yo sí, creo que he leído poquísimo de humor y no es algo que hay en mi biblioteca, así que yo me fui directo a esto, y la verdad es que no tienen desperdicio. Tanto Jesús como Lourdes tienen una prosa muy, muy linda y, pues, que siempre es un libro muy bienvenido. Y quería también, permítanme sí, leer un pequeño párrafo de una parte que, bueno, que a mí me gustó mucho, ¿no? Se dice, ¿no? El canario fue expulsado de ahí, alejado y desterrado, y la paz volvió al hogar victoriano. La paz volvió, pero no así la alegría, ni la variedad, ni la justicia. Solo la sosa, cotidiana y aburrida vida en aquel mundo encorsetado por lo de siempre y por lo que debía seguir siendo. Es que esta parte, por ejemplo, sí, me pareció preciosa, ¿no? Precisamente hablando de cómo aquello que en muchas ocasiones se considera disonante o diferente, pues sí, al final se pueden tener las cosas igual, pero también sí. con un poquito de falta de color, ¿no? Y este cuento, por ejemplo, me pareció también muy bonito y bueno, y así hay muchísimos más, así que Muchas para gracias, quien Maya. quiera Muchas gracias. tener Nos has pillado un poco a Gracias. contrapié y de verdad que te lo agradecemos muchísimo. no, y sabes, hay muchi y yo creo que actualmente hay muchísima, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que muchísima policía respecto a lo que es, que de mayor calidad, que está mejor, que está peor. Mm, A sí, ver, cuando al final de cuentas todo tiene su valor, ¿no? Y cada quien también encuentra valor en determinadas cosas, pero sí. muchas veces lo que sencillamente entretiene es que también está bien. Hablando, por ejemplo, de Valdemar, ¿no? Hay muchas personas que consideran a Valdemar, bueno, Valdemar gótica, quiero aclarar, como una especie de literatura menor, porque al final no son los clásicos al uso, no es un Víctor Hugo, Sí, no es un Marcel Proust. vale. Entonces, se considera como, bueno, tú, por ejemplo, eres fan de Valdemar Gótica o algo, pues bueno, como que no tanto, ¿no? La fantasía también, pues, es otro género que a veces cae en este mismo Sí, tipo de opiniones, pero es que, bueno, en realidad no dejan, al menos en mi humilde opinión, yo entiendo que cada quien tiene la suya, pero no dejan de ser genialidades, y no deja de ser el trabajo de personas formadas con la capacidad de escribir una prosa atractiva mm, y de plasmar historias que al final de cuentas nos transportan a otras épocas y nos gustan, ya sea terror, ya sea mm, humor, ya sea una novela romántica, lo que sea, pero se aprende muchísimo porque en los cuentos, y esto también lo digo para las personas que muchas veces se van a los ensayos, ¿no? Porque esa es otra rama de, a veces, de crítica, ¿no? Que lo que no es ensayo también es como que lectura menor. sí, Sí. Pero lo otro te enseña también muchísimo sobre la vida. Por supuesto, si se sabe ver y si uno también, pues, puede conectar con ello, pero los cuentos, las novelas, te enseñan también sobre la vida, te enseñan historias también de la gente, ¿no? Te hacen en ocasiones comprender, ahondar, cuestionarse sobre su propia vida, y estas son cosas que no necesariamente te las da un ensayo,
te las da Sí. únicamente una novela, y decir que no tienen valor, o decir que por qué pierdes tu tiempo leyendo este tipo de literatura, que no sé, me parece algo bastante fuerte. Y bueno, por último te queríamos hacer alguna pregunta más. Si pudieras recomendar un solo libro de Valdemar, de los que tienes, a alguien que nunca haya leído nada de este sello editorial, ¿cuál sería? Para empezar. Me pones en un aprieto, Lourdes. Tiene que ser de los que yo tengo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. De los que yo tengo. A ver, yo diría, no es que sea mi favorito, pero posiblemente el que yo regalaría, sin pensarlo mucho, probablemente sería Cabal de Clive Barker, porque creo que es el más digerible. Es decir, tiene un lenguaje muy moderno, muy sencillo, es fácil de seguir, es entretenido, y yo creo que es una novela que a cualquiera le puede gustar, de verdad me parece muy difícil que alguien no la disfrute, y que también es una buena puerta de entrada a otro tipo de literatura y ahondar un poquito más, porque sí es verdad que quizá algunas historias a veces pueden ser un poquito más pesadas de leer, y probablemente una persona que es su primer acercamiento puede ser, por ejemplo, El agujero en el infierno, ¿no? El agujero en el infierno, la historia está muy bien, pero quizá no tiene una lectura tan suelta como sí lo tiene Cabal de Clive Barker. Entonces, quizá para una persona que es su primer acercamiento, pues no estoy segura si sería la mejor opción. Muy Ahora, bien. si la persona ya sé que tiene otros gustos, pues quizá Claro. cambiaría de recomendación. ¿Y qué significa para ti tener esta biblioteca? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esta biblioteca? ¿Qué espacio ocupa entre tus bibliotecas, entre tus colecciones? ¿A qué nivel está? ¿En categoría uno, categoría 2? Uf, mira, eso no estaba preparada para estas No, no estaba preguntas. preparado, claro. Estas preguntas también son difíciles. A ver, yo le tengo es que es difícil porque también son como hijos, ¿no? Yo creo que mi colección estrella número uno son las Alba, o bueno, Ajá. mis ejemplares que tengo de Alba Editorial, Sí. tanto mayor como clásica o incluso las normales. Es que, por ejemplo, ahorita las veo y, es que si esa estantería le pasa algo, a ver, ¿por qué Alba? Yo creo que esto es sencillamente una cuestión de gusto personal. Yo conecto mejor con las novelas Ujú. y también me gustan mucho los clásicos. Entonces, muchos de los ejemplares que tengo en Alba, para mí, es que son elementales. También creo que no, bueno, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero lo que señalo aquí con el dedo, esta Sí, sí se estantería ve, Sí, de se sí. ve acá, bien. esta estantería para acá, para mí es que es mi estantería mimada, para mí es oro, tanto esta como la que está aquí arriba. Tengo, por ejemplo, mis ejemplares de García Márquez, que los amo profundamente, son unas ediciones ilustradas preciosas. Abajo, por ejemplo, bueno, también tengo una pequeña colección de Tolkien, tengo también algunas versiones ilustradas. No me importa mucho, también eso es cierto, que sean de la misma editorial. Sí. No suelo tener problemas que sean ni de la misma edición, ni de la misma editorial. Entonces, mezclar variedad no me molesta. Así que tengo algunas bueno, por ejemplo, El Señor de los Anillos en cierta edición, El Hobbit en otra, El Silmarillion, por ejemplo, lo tengo en otra. No sé, creo que no se aprecia mucho ahí, No, pero que sí lo Veo tengo diferente algunos. se ven y me algunos. Se ve encanta. algunos. Por ejemplo, Drácula, yo no la compré Valdemar. Yo Drácula la tengo en Reino de Cordelia. Ujú. Esto fue porque Reino de Cordelia ganó premio a mejor edición del respectivo año, no recuerdo ahorita cuál fue, por Drácula. Entonces sí que me costó, porque se dice mucho que la traducción de Valdemar está mejor, pero es que la edición de Reina de Cordelia ganó premio a mejor edición de ese año y es ilustrada. Entonces, al final, Drácula sí que la compré con Reino de Cordelia, Ujú. pero Ya. pero bueno, que mi estantería quizá favorita es esta de acá, donde tengo, pues, lo es que son de mis obras favoritas, ¿eh? Los Miserables, Ted de los D'Urberville, La historia interminable, no sé, tengo muchísimas historias ahí que me gustan mucho y Ujú. para mí esa estantería es principal. Pero mi pequeña colección de Valdemar, que también la aprecio mucho. No es quizá mi Ujú. favorita,
pero la aprecio mucho y la tengo muy bien resguardada. Y es verdad. Muy bien. Pues gracias por abrirnos las puertas de ese invernadero Mira, encantado. voy a poner la foto de tu Sí. invernadero aquí. Nos vamos con la libreta llena de recomendaciones, con el alma un poco más negra, bueno, de forma figurada. Ujú. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, nos despedimos ya de Maya. Nos ha gustado mucho tenerte en el programa. Te emplazamos para otra vez, para enseñarnos otros de tus libros, de estas colecciones que tanto que nos estás comentando, de Alba Editorial. Yo creo que sí, ¿verdad, Lourdes? Que Sí. la vamos a emplazar si ella quiere. Ha sido un honor tenerte en el programa, te lo agradecemos muchísimo. Ay, muchísimas Y nada gracias, más. sí, siempre en lo que Abrazo. pueda. Al contrario, muchas gracias por el interés en mi biblioteca, ¿no? Porque creo que siempre como lectores echamos a veces un poquito en falta eso de hablar largo y tendido sobre los libros, sobre nuestros intereses, etcétera, y pues siempre un enorme gusto, pues, conocerlos, que me hagan un espacio también en el canal y que me permitan mostrar mi pequeña colección. Así que muchas gracias a ambos. Y ya nos queremos despedir. Hasta luego, Maya. Muchas Ha sido gracias. un honor tenerte. Y bueno, pues ya a los señores espectadores también ya nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este formato. Ya sabéis que de vez en cuando traemos un invitado. Tenemos a Maya ya fichada en el equipo de los cazadores, porque da gusto estar con ella. Nos comenta siempre muchas cosas interesantes, nos enseña muchos Sí. libros interesantes. Y bueno, pues ya sabéis lo que todas las semanas decimos, ¿verdad, Lourdes? Sí, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y bueno, pues solo me resta decir, y quiero decir para terminar el programa de hoy, que muchas gracias por acompañarnos en este viaje entre tinieblas y letras. Nos vamos del programa, pero no perdáis de vista lo inquietante. Y esta noche, cuando os echéis, no se os olvide mirar debajo de la cama. Adiós, amigos. Adiós.